Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes ya en Barcelona, buenos días en América Latina. Pasamos ahora a los temas de COVID. Para mí es un placer presentar al doctor, profesor y amigo José María Miró. La primera vez que supe del doctor Miró fue en los años 80 del siglo pasado, o sea que ha pasado ya mucho tiempo, leyendo sus publicaciones sobre infecciones en heroinómanos, con miles de casos que recopilaban en el grupo de trabajo para el estudio de infecciones en drogadictos que él coordinaba. Ha trabajado intensamente en endocarditis infecciosas, que fue el motivo de su tesis doctoral en el 94 y de su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Barcelona el año pasado. Su vida profesional se ha desarrollado en el Servicio de Infecciosas del Hospital Clínic y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, trabajando a fondo también en VIH-Sida, como lo prueban sus más de 500 publicaciones sobre este tema, muchas de ellas en revistas de muy elevado impact factor. Es el líder del equipo de enfermedades infecciosas y VIH-Sida del IDIVAPS y el director del máster de SIDA de la Universidad de Barcelona, que es un máster muy acreditado, que yo diría que ya debe tener como 20, 25 años o quizá más, no sé. Con los temas de SIDA y tuberculosis se estableció una buena relación entre el Servicio de Infecciosas del Hospital Clínico y el Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Y así, en el 2003, conseguimos, ambos como investigadores principales, que Barcelona fuera un centro del OCDC para ensayos clínicos en tuberculosis y que se pudo mantener hasta el 2017. Con este convenio se pudo contratar 4 investigadores durante varios años y se consiguió participar en ensayos clínicos internacionales muy relevantes sobre tratamientos de tuberculosis, ¿no? Y todo esto favoreció la creación de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona en el año 2015. Actualmente es catedrático de Medicina, especialidad de enfermedades infecciosas y, por cierto, él reivindica muchísimo la especialidad de enfermedades infecciosas. Sobre esto yo creo que también podría dar una buena ponencia. Es una especialidad que, como saben, en España no existe, ¿no? Y bueno, llegó el SARS-CoV-2 y como buen infectólogo se ha involucrado a fondo también en este tema, ¿no? Siendo el presidente actualmente de la Comisión de Tratamiento de la COVID del CatSalut aquí en Cataluña, ¿no? También es el autor y presentador de una serie de vídeos sobre la COVID que en YouTube han tenido la increíble cifra de más de 2,5 millones de visitas, ¿eh? Realmente increíble. Por tanto, nadie mejor que él para que nos comente los vídeos sobre aspectos generales de la COVID y las novedades en el tratamiento de esta infección pandémica. Hablará durante aproximadamente 30 minutos y después habrá tiempo para preguntas, para discusión. Muchas gracias, cuando quieras. Gracias, Joan, por tu presentación. Una presentación así solo la puede hacer un amigo, ¿eh? Dice, habla en las jornadas emergentes de los vídeos. Bueno, y algo más, ¿no? Porque de los vídeos sería muy aburrido. Los vídeos son millones de visitas y un contenido fantástico para conocer la COVID en 50 minutos. Muchas gracias. Bueno, todo comenzó hace 2 años aquí en Wuhan, ¿no? Y tengo que dar las gracias a 2 buenos amigos míos, ¿no? A Ventura Clotet y a Daniel Ponzáncer, porque en el post-CROI, esto ocurrió en el post-CROI del 2020, en marzo, dijeron, en lugar de hablar de infecciones oportunistas del SIDA, ¿por qué no hablas del COVID, ¿no? Porque justamente, pues entonces se comenzaban los primeros casos. De hecho, fijaros que creo que el 15 de marzo, bueno, sí, se hizo el lockdown en España, o sea que fue virtual esta conferencia. Y claro, dices, bueno, pues si no hay nada de COVID. Y tengo que dar las gracias fundamentalmente a 2 personas para hacer esa primera ponencia,
que ha sido gran parte luego del éxito posterior, ¿no? A Tony Fauci, que me une una buena relación con él desde que coincidimos en la plenaria del Mundial de SIDA de Barcelona del 2002, y a Tim Brooks, que en aquel momento era el director del CDC de Atlanta y que me pasaron muy amablemente sus presentaciones. También se la pedí al profesor Wu, que era el responsable de, digamos, de los CDC de China, pero finalmente me la cedió, pero llegó después de la conferencia y no la pude utilizar, ¿no? Pues lo que no sabíamos en aquel momento es que después de esto, con esta serie, porque Ventura Clotet, venga, ves haciendo actualizaciones periódicas. Digo, bueno, pues las vamos a ir haciendo, pues la han visto, como he dicho a Joan, a casi 3 millones de personas, ¿no? Pero bueno, las cosas suben y luego bajan, y ahora que estamos, desgraciadamente, con la invasión de Ucrania por Rusia y con el virus de los monos, pues la última actualización no la ha visto nadie, o sea que esto probablemente son modas pasajeras, ¿no? Pero bueno, si viéramos, esta es la historia de los vídeos, y aquí acabo. A partir de ahora vamos a hablar un poco más de ciencia, ¿no? Y vamos a la web de la Johns Hopkins, ¿no? 500 millones de personas registradas, 6 millones de muertos, ¿no? Este brote que dijeron que en un día Omicron infectaba a 100 millones de personas a todo el mundo, la mortalidad acumulada de 1%, ¿no? Pero si vamos al Lancet o sea, a finales del año pasado ya había 3.500, la mitad de la población mundial ya había estado infectada por SARS-CoV-2, ¿no? Ahora probablemente deben ser ya 2/3 partes, independientemente de las vacunaciones, ¿no? Y aunque hay 6 millones de personas, no perdamos la perspectiva, diariamente se mueren 3.500 personas por COVID en el mundo, diariamente, ¿no? Y esto es mucho, ¿no? Pero es que hay otras enfermedades que las cifras son similares y no nos preocupan tanto, ¿no? Mirar, en la gripe estacional, en la última, son datos del CDC, se morían 1.500 personas diarias en todo el mundo. Pero es que por tuberculosis se mueren 4.000 personas cada día y no nos alarmamos, ¿vale? Es 4.000. Y por SIDA hoy en día casi 2.000, las estimaciones de UNO-SIDA. Es decir, que estamos en cifras muy similares, pero el SARS-CoV-2 pues es el que ha sido pues motivo de... Y realmente estos son los datos, digamos, oficiales, pero las estimaciones de muerte ya nos vemos hacia los 20 millones de personas. Es decir, son cifras que van a llegar probablemente a cifras de epidemias previas muy importantes, ¿no? Bueno, ¿cómo ha evolucionado el virus desde Wuhan? Pues bueno, tenemos todo el alfabeto, ya mitad del alfabeto griego, alfabeto gamma, delta, omicron ahora. Omicron es tan distinto que hay virólogos que quizá dicen, que hablan ya de serotipos, ¿no? El 1 que era hasta delta y el 2 que es Omicron, que además tiene ya distintos, digamos, variantes, la BA1, la BA2, vamos por la BA5, y que a diferencia de lo que había previamente, desplaza la variante Omicron, la primera, la BA1, desplazó a Delta, que estuvo 6 meses en 4 semanas. Pero es que BA2 ha desplazado también en 4 semanas a BA1, ¿no? Ahora el 98% casi de todas las secuencias que están reportadas son BA2. En color marrón oscuro son continentes donde la variante es mayoritaria, y si vemos lo que ocurre pues en Europa, en España el 94%, en el Clinic el 96% son BA2, que es la que predomina en estos momentos, ¿no? ¿Qué diferencias tenemos entre BA1 y BA2? Pues bueno, hay muchos seguidores de Eric Topol, realmente está muy al día de toda la información, hace resúmenes muy buenos. Digamos que BA2 es muy parecida a BA1, un 10% más transmisible, por eso la ha desplazado, y adelantaremos que BA4 y BA5 son un 10% más transmisible que BA2, pero aparentemente no es más grave, ¿vale? Y Omicron es menos grave que Delta, ¿no? Y esto es importante. Y la eficacia de las vacunas para BA1 y BA2 es similar. Pero como he dicho, en Sudáfrica ahora están apareciendo estas nuevas variantes, BA3, BA4 y BA5. Fíjense, estos son datos, digamos, del Centro de Control de Sudáfrica. Estas dos, BA4 y BA5, ya suponen, y esto es fecha de 2 de mayo, el 50% de los aislados de Sudáfrica, y son las variantes que probablemente van a predominar en todo el mundo.
¿Qué conocemos de ellas? Pues que la gente que se ha infectado con BA1 y BA2 se reinfecta con BA4 y BA5, por tanto la inmunidad que ha generado no es cruzada, ¿no? Que son un 10% más transmisible que BA2 y probablemente serán variantes mayoritarias. No sabemos nada de la gravedad de las infecciones que producen, pero con lo que ya sabemos de BA1 y BA2 probablemente no producirán enfermedades más graves, y luego probablemente BA4 y BA5 no hará falta secuenciarlos porque probablemente tendrán esa delección de este par de aminoácidos 69 y 70, lo que hará que al amplificar el gen S no exista, no lo amplifiquemos el gen N u otros genes y rápidamente el virólogo nos pueda decir que estamos ante estas variantes B4, B5. Esto de la evolución del virus, que es mucha y rápida, y de la afectación, que es mundial, ¿no? En el campo del tratamiento, aquí es lo que me pedía Joan, pues lo más importante es que nos estamos moviendo hacia la comunidad, ¿no? Vamos a tratar a la gente en la comunidad para que no ingrese en el hospital. Y esto tiene muchos retos. El objetivo es el mismo que nos vacunamos para no ingresar. Nos podemos infectar, pero lo importante es no tener enfermedad grave, que significa ingreso hospitalario, en UCI o acabar intubado y ventilado. Pues los antivirales que tenemos lo que tratan de evitar es el ingreso hospitalario. Hasta ahora era difícil porque solamente teníamos el Remdesivir, que es intravenoso, pero ahora ya tenemos antivirales orales y también los anticuerpos neutralizantes, y de todos ellos nos puede hablar muchísimo el doctor Roger Paredes, que es un referente mundial en este tema, ¿no? Y el objetivo en la comunidad es tratar de forma precoz, en la primera semana, que es cuando predomina el virus, a la población más vulnerable, ¿no? Que son la gente mayor, la gente inmunodeprimida y la gente con comorbilidades. Por tanto, nos estamos moviendo del tratamiento hospitalario al tratamiento comunitario, y sabemos también, y lo comentaremos después, que tenemos posibilidades para tratar, para prevenir, dar profilaxis a gente a contactos, o hacer un tratamiento, una profilaxis anticipada a gente muy vulnerable que no responde a las vacunas, ¿no? O no se quiere vacunar. Y de eso también hablaremos un poquito. Las bases no han cambiado, ¿no? En la gente hospitalizada, anticoagulantes, antiinflamatorios y antivirales en la primera semana. En la gente de la comunidad, probablemente con los antivirales es suficiente, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues mirar, tenemos el Remdesivir, que continúa siendo intravenoso, pero nos han enseñado que dado en la comunidad durante 3 días puede prevenir el ingreso hospitalario. 2 antivirales orales, ¿no? Uno el Molnupiravir, que también actúa en la transcriptasa reversa del SARS-CoV-2, y otro el Nirmatrelvir-Ritonavir, que inhibe una proteasa del SARS-CoV-2, y luego los anticuerpos monoclonales frente a la Spike, ¿no? Se ha generado mucha información, muchos ensayos clínicos, pero se han hecho en población no vacunada y, como veremos después, cuando la variante de preocupación era la Delta y no la Omicron. Del Remdesivir, lo que tenemos que saber es que esto es un ensayo clínico, se ha hecho el Pine Tree, que está publicado en New England, y creo que Roger es el tercer firmante. Es dar Remdesivir en la comunidad a personas de riesgo, mayores con comorbilidades. Aquí las comorbilidades eran pocas, que eran ser fumador, obeso, diabético o hipertenso, ¿no? Y lo que se hacía es dar la dosis de carga de 200 miligramos y 2 dosis más 3. Cuando están hospitalizados damos 5 días, y la variable de análisis principal era ingreso hospitalario o muerte. En este estudio nadie falleció, pero lo que se ve es que se redujo el ingreso hospitalario en casi un 90%, ¿no? Y por tanto se ha aprobado esta indicación sin que existieran efectos adversos graves. El primer antiviral oral es el del Molnupiravir, ¿no? Que lo produjo una pequeña compañía farmacéutica de desarrollo, Ritgenbach, y que fue comprado por MSD, ¿no? Y el Molnupiravir es un inhibidor de la transcriptasa reversa del SARS-CoV-2. Lo que hace es que la copia de análogos de nucleósidos, la polimerasa, se equivoque y haga una secuencia errónea, y el virus no es viable. Mucha eficacia in vivo. Hay el tema de la mutagenicidad, y se excluyeron de los ensayos clínicos las mujeres embarazadas. Y el tratamiento, Molnupiravir, se dio en pacientes hospitalizados, no funcionó. Se tiene que dar en pacientes ambulatorios con infección comprobada por SARS-CoV-2, síntomas leves y menos de 5 días de estos síntomas. Se puede dar por vía oral, y el problema es que es la primera generación de antivirales orales,
y bueno, hay que dar pues un total de, son 800 miligramos cada 12 horas, son 4 pastillas, 8 pastillas diarias por 5 días, 40 tabletas, ¿no? Es lo que tienes que recibir. Tiene la gran ventaja de que no tiene interacciones farmacocinéticas, ¿vale? No tiene que ajustarse por la función renal. Sabemos que Remdesivir con filtrados por debajo de 30 no los podremos dar, y el Nirmatrelvir, Ritonavir tampoco por debajo de 30, ¿no? Por tanto, pero es el que tiene la evidencia más débil de todos ellos. Una de las cosas que nos hemos ido aprendiendo todos los que hemos seguido esta información es que no vas a mirar el paper publicado en el JAMA, Lancet, New England y demás, sino que vas a mirar las notas de prensa de las compañías farmacéuticas, ¿no? O las publicaciones preprint de los servidores de la Universidad de Yale, ¿no? Para enterarte de los resultados, ¿no? Y claro, en este ensayo clínico publicaron los datos de los primeros 762 pacientes incluidos, pretendían incluir 1.500 aproximadamente. Es un ensayo clínico bien diseñado, doble ciego, controlado con placebo, ¿no? Y se observó que molnupiravir en esta población de riesgo reducía el ingreso hospitalario en un 50%, ¿no? Y el DSMB decidió parar el estudio por esta eficacia tan potente. No llegaron a los 1.500, pero sí a los 1.433. Y estos son los datos que publican en el New England, ¿no? Y en el New England ven que la prevención del ingreso hospitalario o muerte es solo del 30%. Entonces, si rascamos y vemos qué es lo que ha ocurrido en el segundo subgrupo de 600 pacientes, lo que vemos es que no hubo diferencias entre molnupiravir y placebo. De hecho, si estos segundos 600 pacientes hubieran sido los primeros, el DSMB hubiera parado el estudio por futilidad, por falta de eficacia, ¿no? Y esto aún no nos han respondido el por qué. De hecho, es una de las razones solamente porque es el único antiviral que la EMA aún no ha aprobado. Está en estudio. El resto ya están todos aprobados. UK también lo ha aprobado. Y de hecho ahora se cuestionan si fueron muy precoces en aprobarlo. De hecho hay un gran trial en el Reino Unido. Si los estudios Recovery dieron respuesta al paciente hospitalizado, los ensayos clínicos de plataforma Panoramic van a dar resultados de tratamientos en pacientes ambulatorios, ¿no? Pues han incluido casi 14.000 pacientes que se han aleatorizado, es decir, molnupiravir o standard of care, y eso nos dirá si realmente el molnupiravir funciona o no. Un pequeño estudio efectuado ya con genéricos en la India, pues parece que sí, que realmente puede funcionar. Redujo en la India el 65% de ingreso hospitalario, pero además se demostró que la mejoría clínica y la reducción de la carga viral pues en tracto respiratorio superior pues era realmente importante, ¿no? Cosa que Remdesivir no ha demostrado, y Nirmatrelvir Ritonavir sí que también lo ha demostrado, ¿no? Por tanto, este es un primer antiviral, aún con algunas incógnitas, y esto justificará que el Ministerio de Sanidad lo haya puesto pues, en el último de la fila, ¿no? A la hora de poderlo dar. ¿Qué sabemos del Nirmatrelvir Ritonavir? Los expertos en VIH se acordarán del Ritonavir. Realmente este es un potenciador, ¿no? Es un inhibidor de la oxidación del 450 que hace que el Nirmatrelvir se pueda dar cada 12 horas. Son 300 miligramos, 2 pastillitas de Nirma y 100 de Ritonavir, 3 pastillas cada 12 horas durante 5 días, 30 tabletas al día, pero tenemos que dar el Ritonavir para poder, la vida media es muy corta, para poder darlo cada 12 horas, ¿no? Limitaciones, lo mismo, no podemos darlo en filtrados por debajo de 30, y luego hay el gran warning del cacao de interacciones farmacocinéticas graves que causa el Ritonavir, ¿no? ¿Qué ensayo clínico demostró la eficacia? Pues es otro ensayo clínico publicado en el New England, ¿no? Es el EPIC-HR, en donde hubo una reducción de casi 90% de ingreso hospitalario o muerte. Muertes hay muy pocas, ninguna en la rama de Nirma, como ocurrió con molnupiravir, y 12 en la rama de placebo, tolerándose bastante bien. Claro, pero los pacientes que incluyeron en este ensayo clínico eran pacientes con pocas interacciones farmacocinéticas. Aquí no hay trasplantados, no hay pacientes que realmente tienen otras enfermedades inmunosupresoras graves, ¿no? Eran pacientes que eran mayores o que tenían comorbilidades, pero nos dicen problemas de interacciones farmacocinéticas, ninguno, ¿no? Pero esto no va a ser en la práctica clínica diaria. Este estudio es muy interesante porque es el primero que nos aporta información
de qué podría ocurrir en pacientes que han pasado la infección por SARS-CoV-2 o que ya están vacunados, ¿no? Porque tanto el REMDE, ¿no? El PINE-3, excluidos los vacunados de infección previa, molnupiravir, excluidos los vacunados de infección previa, nirmatrelvir, excluidos los vacunados de infección previa, pero miraron la serología basal y vieron que aproximadamente el 50% de los que entraron en este trial tenían anticuerpos frente al SARS-CoV-2. Y rehicieron el análisis. Esto hay que ir ya al material suplementario, pero es muy interesante, ¿no? Y fijaros, en los pacientes seronegativas la reducción del ingreso hospitalario o muerte es el mismo, el 88%, 11 contra un 1%, ¿no? Pero si ya eres seropositivo, aunque la reducción, el riesgo relativo se reduce igual, pero fijaros que los números son mucho más bajos. Solo un 1,5% de la rama placebo ingresó en el hospital por un 0,2% de la rama nirmatrelvir. Por tanto, en población vacunal no sabemos exactamente, hay que definir muy bien qué eficacia pueden tener estos pacientes y si esto realmente será coste efectivo, ¿no? Porque en el primer escenario necesitamos tratar a 10 pacientes para evitar un ingreso hospitalario. Pero en el segundo necesitamos tratar a 80 para evitar el ingreso hospitalario, ¿de acuerdo? Y esto no lo sabemos. Muy bien, el otro gran problema del nirmatrelvir es que el ritonavir probablemente es juntamente con la eritromicina, es el inhibidor más potente que tenemos del citocromo P450. Y lo damos para que el nirmatrelvir, que es un sustrato, podamos administrarlo cada 12 horas. Pero como el nirmatrelvir es un sustrato, sus niveles pueden subir o bajar dependiendo de si hay inhibidores o inductores del citocromo P450. Esto significa, por ejemplo, que si damos nirmatrelvir con simvastatina, esta asociación está contraindicada, porque puede subir entre 100 y 1000 veces el área bajo la curva de simvastatina y a las 48 horas ingresar el paciente en urgencias por una rhabdomiólisis masiva con insuficiencia renal aguda y requerir diálisis. Y esto lo aprendimos todos los expertos de VIH cuando teníamos que dar caletra, lopinavir, ritonavir. ¿De acuerdo? Por tanto, nos tiene, porque esto lo va a prescribir primaria y nos tienen que salir asociaciones que estén contraindicadas, ventanas que nos digan, ojo, a este paciente no pasa nada, que lo lógico es, si estás tomando una estatina, pues que le pares 5 días la estatina, le des el nirmatrelvir y se la reinicies cuando hayas acabado este tratamiento, ¿no? Se están generando buenas noticias ya, inhibidores de la proteasa del SARS-CoV-2 de segunda generación que evitan estas interacciones farmacocinéticas. Y luego un tema interesante que está en el expediente de la FDA cuando Pfizer envía el dossier a la FDA para que lo apruebe, se ve que hay un 2% de pacientes con Paxlovid que rebota el virus y un 1,5% después, ¿no? Y no se sabe muy bien qué es lo que ocurre. De hecho, los expertos dicen que no hay que hacer nada. Si tiene síntomas, al paciente pues retratarlo y si no, pues no hay que hacer nada más, ¿no? Pues hay rebote de la carga viral en tracto respiratorio superior en una pequeña proporción de pacientes después de finalizar el tratamiento de 5 días. Todo esto se hizo con Delta, ¿no? ¿Qué tenemos de actividad frente a Omicron, BA1 y BA2? Pues las buenas noticias para los antivirales es que aquí están todas las variantes, desde alfa hasta Omicron, y pueden ver que la dosis que inhibe a nivel micromolar el 50% de los cultivos es la misma. Por tanto, nos funcionan los antivirales para todas las variantes hasta ahora de preocupación, ¿no? La diana es el gen de la transcriptasa, no la espícula, ¿no? Y por tanto, lógicamente, o el gen de la proteasa. Hay menos mutaciones y estos funcionan, ¿no? Pero ya si vemos en estos estudios in vitro, lo que sí podemos decir es que REMDE y nirma son 10 veces más activa in vitro a nivel micromolar que molnupiravir, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el gran desarrollo de anticuerpos neutralizantes? Pues bueno, realmente han demostrado su eficacia para variantes previas hasta Omicron. Hay muchos, lo que pasa es que las variantes lo que hacen es fijarse a la spike, ¿no? La proteína S, pero si esta muta, igual no se fijan, ¿no? Pues el problema es que con Omicron la mayor parte de neutralizantes no se fija, ¿no? Y el que teníamos, el único que funcionaba era sotrovimab para BA1. El problema es que para BA2 disminuye su actividad y el único que tenemos que funcione para BA2
es Evusheld, que es una combinación de dos anticuerpos monoclonales. Por tanto, cuando a la hora de dar anticuerpos monoclonales neutralizantes frente a la espícula del SARS-CoV-2, tendremos que ir a la base de datos de Stanford para ver si realmente esa variante que está circulando en ese momento, realmente ese anticuerpo monoclonal es activo o no. Cuando Delta fue sustituida por Omicron, pues la FDA desautorizó el uso de los anticuerpos monoclonales previos por falta de eficacia y recomendó solamente Sotrovimab, ¿no? Ahora que predomina la BA2, pues no vamos a dar Sotrovimab, si diríamos Evusheld, ¿no? Evusheld tiene también la ventaja de que es el nombre comercial de dos anticuerpos monoclonales, Tixa y Filgabimab, que neutralizan dos epítopos distintos del SARS-CoV-2. Y esto es interesante. Además, tienen una vida media muy larga y tienen una indicación, por tanto, muy bien inicial, muy bien definida, ¿no? Lo podemos dar como profilaxis preexposición cada 6 meses en gente no vacunada o en gente vacunada que no responde a la vacuna. Y esto podría ser muy útil para esta población de alto riesgo, mientras la variante que circule en ese momento sea realmente sensible a esta combinación de dos anticuerpos monoclonales que se llama Evusheld, ¿no? Fijaros, la semivida media, los niveles de anticuerpos monoclonales duran más de 9 meses, pero bueno, a los 6 meses, que es cada cuando se administran, son niveles, en la zona gris son los anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas, pues fijaros que es de 10 a 20 veces títulos superiores a los generados por la vacuna, ¿no? Para demostrar su utilidad como profilaxis preexposición, ¿no? Gente de riesgo que no se ha infectado, ha habido este gran ensayo clínico, el PROVEN, que ya ha finalizado, en donde se aleatorizaron 2:1 pacientes de alto riesgo que no estaban vacunados frente a la COVID-19 y eran fundamentalmente pacientes de alto riesgo o debido pues, a la situación profesional, recibieron una única dosis durante 6 meses porque te protegían de Evusheld, o placebo, ¿no? Y lo que se ve es que hay un 1% de pacientes en el grupo placebo ingresaron y un 0,2% en la rama de Evusheld. Por tanto, hay una reducción del riesgo de tener un COVID sintomático de casi el 80%. Pero como las proporciones son muy pequeñas, fijaros que necesitas tratar a 125 personas para evitar una infección, ¿no? Probablemente, a pesar de este NNT tan elevado, tendrán su utilidad. También hay que acabar de saber exactamente estos efectos cardíacos graves que se han descrito en una proporción muy baja. Igual Roger Paredes sabe algo más, porque esto podría ser importante desde un punto de vista práctico, ¿no? Bien, por tanto, tenemos antivirales que funcionan frente a todas las variantes y también podemos tener anticuerpos neutralizantes monoclonales, ¿no? Que van bien para Omicron BA1 y otros que van bien para BA2. En el paciente hospitalizado, además, damos antiinflamatorios cuando hay neumonía, ¿no? Para evitar un poco que el distrés respiratorio aumente y el paciente acabe intubado y ventilado. Y damos también como mínimo heparina profiláctica para evitar las trombosis arteriales y venosas, ¿no? Que son a causa de morbilidad y también mortalidad elevada. A nivel comunitario, ¿hay alguna evidencia? Pues bien, sabemos que no hay que dar tratamiento anticoagulante. Hay ensayos clínicos con aspirina y anticoagulantes directos como la Apixaban que han demostrado que no es necesario con respecto a la rama placebo. Y tenemos 3 antiinflamatorios que tienen una señal de evidencia, pero que se debe acabar de ver cómo se van a acabar posicionando, ¿no? Tanto la colchicina oral como la fluvoxamina, ¿de acuerdo? Que es un antidepresivo, ¿no? Pero que inhibe la síntesis de citoquinas proinflamatorias y reduce el riesgo de ingreso hospitalario pues en un 20%. Y luego también hay trials con un corticoide por vía inhalada, ¿no? La budenosina inhalada. Los 3 tienen una señal positiva respecto al ingreso, pero no están ni la Sociedad Europea de Infectología ni la ITSA se han posicionado con respecto a estos 3 antiinflamatorios. Muy bien, por tanto, en el paciente hospitalizado sabemos muy bien qué es lo que tenemos que dar, ¿no? Remdesivir 5 días,
anticuerpos monoclonales en seronegativos o si tienen títulos de anticuerpos muy bajos, ¿no? En el momento justo dexametasona, que la podemos combinar con tocilizumab o baricitinib, porque esto salva vidas, ¿no? Igual que el remdesivir, y luego heparina de bajo peso molecular. Y en la comunidad, pues tenemos este arsenal terapéutico, ¿no? Esto es lo que nos dicen los ensayos clínicos, que tienen unos criterios de inclusión muy altos, pero son medicamentos caros, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen nuestras autoridades sanitarias? Pues bien, respecto a los antivirales y los anticuerpos monoclonales, y esto es la versión de 23 de mayo del Ministerio de Sanidad de este lunes, nos dicen que podemos darlos en los pacientes inmunodeprimidos independientemente de su estatus vacunal. Luego lo podemos dar en gente no vacunada, que quedan pocos en España, de más de 80 años, o más de 65 con al menos un factor de riesgo de progresión. Y ahora la novedad con respecto a la versión previa de abril es que lo podemos dar en personas también de más de 80 años que han estado vacunadas, pero que hace más de 6 meses que recibieron la última dosis de vacunación, ¿no? Estos son los criterios que son muy restrictivos, ¿no? Porque los ensayos clínicos han demostrado la evidencia de una población completamente diferente, ¿no? ¿Y cuáles son las opciones que nos dan? Pues comencemos con un monoclonal. El problema es que no tenemos ninguno que sea activo frente a las variantes actuales y el que tenemos pues se ha probado su eficacia como PrEP y ahora se está generando como tratamiento, ¿no? Y con respecto a los antivirales, esta es la secuencia. Comencemos con el inhibidor de la proteasa porque es oral. Si no lo podemos dar porque haya contraindicaciones por interacciones farmacocinéticas, demos remdesivir, que es intravenoso durante 3 días. Y si tampoco podemos dar remdesivir porque está en diálisis o tiene un filtrado de 15 y por tanto no podemos dar ni uno ni otro, pues bueno, utilicemos el molnupiravir, que no está autorizado, sino que podemos pedirlo, digamos, por una vía especial en España, que en teoría no tiene ni interacciones y lo podemos dar con distintos filtrados glomerulares, ¿no? Pero es el que tiene la evidencia más tenue. ¿Qué tenemos ya para acabar con respecto a las vacunaciones, ¿no? Esto es lo que ocurría después del tercer booster, ¿no? Que teníamos que al cabo de 3 meses prácticamente la inmunidad desaparecía y esto justificaba que tuviéramos que dar un cuarto booster, ¿no? ¿Y qué evidencia tenemos? Pues nos dicen, demos un cuarto booster en población de riesgo, en población de edad avanzada o en todas aquellas personas inmunodeprimidas, ¿no? Esto es lo que nos dicen tanto en España como en los CDC. ¿Y qué eficacia tiene que dar? Tiene una segunda dosis de refuerzo con respecto a una tercera dosis. Los que publican hacen churros, ¿no? Pum, pum, New England, New England, New England, New England, porque lo tienen muy bien organizado. Son los israelíes, ¿no? Que hacen estudios a nivel poblacional y es un paper detrás de otro, ¿no? Pues si comparan cuando la variante circulante era Omicron en Israel, si comparan el riesgo de morirse en aquellas personas con la cuarta dosis con respecto a los que tenían 3 dosis, se ve que se reduce un 76%, ¿no? Por tanto, cuarta dosis sí. Además, no solamente se reduce un 76%, sino si miran otros ítems, pues todos, ¿no? Lo que es la infección sintomática, la hospitalización o las formas de la UCI, en todas, una cuarta dosis es beneficiosa. Pero estos datos se han mirado hasta 30 días después de la cuarta dosis. Si publicas desde la semana siguiente el siguiente estudio de Israel que pasa a 3 meses, pues se ve que a 3 meses la protección baja de nuevo. Esto es a 2 meses. Pero parece, al menos los datos, que respecto a la enfermedad grave aún se mantiene, ¿no? Por tanto, hay la gran duda, y aquí podemos establecer un debate. Estos son anticuerpos neutralizantes, pero sabemos que tenemos linfocitos B y T memoria de por vida, ¿no? Y la inmunidad celular también nos puede proteger de las formas greves y puede ser motivo de discusión. La otra gran novedad es la gripalización del COVID, ¿no? Y esto es muy interesante. Y esto los primeros que han marcado paso son los ingleses, ¿no? Y nos dicen, ¿por qué? Fijaros, y esto me hizo una corrección muy interesante, es
el ICR, la mortalidad atribuida a la gripe estacional, esta línea discontinua. Gracias a Joan por hacerme ser más prudente. Y esto es ver la mortalidad que tiene en julio del 2020 a SARS-CoV-2, qué pasa con la vacunación y qué pasa con los refuerzos y con la variante Omicron, que llega un momento que este año se cruzan las dos líneas, ¿no? Dicen, bueno, la mortalidad parece que es la misma. Si lo analizamos con más detalle, esto es lo que ocurría hace un año, pues la mortalidad en ciertas edades, a partir de los 40 años, era entre 10 y 20 veces mayor si te cogías el SARS-CoV-2 que si no cogías la gripe estacional. Pero si miramos qué es lo que ocurría en marzo de este año, vemos que las tasas de mortalidad de la gripe estacional y la COVID, nos dicen los ingleses, que son muy similares, ¿no? Por tanto, ¿y esto por qué? Pues hay fundamentalmente tres grandes argumentos. Uno es que a 24 de marzo, fijaros que aproximadamente el 70% de la población mundial ha recibido como mínimo una dosis y casi el 60% dos dosis, sobre todo en los países ricos, ¿no? Y esto es importante, hay entre la infección natural, 60% de la población, y la vacunación, ahí se ha generado ya una inmunidad muy importante. El segundo tema que tenemos es que, bueno, ya disponemos, además de medicamentos en la comunidad, ¿no? Con tasas de prevención del ingreso hospitalario, pues si quitamos este estudio del Molnupiravir y nos creemos el trial de la India, pues entre un 60 y casi un 90%, ¿no? Pero recordar que estos son estudios en no vacunados con la infección Delta, ¿no? Por tanto, tenemos además medicamentos para poder dar en la comunidad. Tenemos además, todo el mundo sabe hacerse un test rápido de antígeno, ¿vale? Con lo cual, pues me diagnostico, me quedo en casa, voy a trabajar con mascarilla. Tenemos vacunas, tenemos además monoclonales, tenemos los antivirales y aparentemente tenemos un virus más tontorrón, y perdonadme la expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque si comparamos que en 3 países del mundo, ¿no? En Sudáfrica, en Estados Unidos y en Francia, la tasa de ingreso hospitalario, de ingreso en UCI o la muerte, comparando Omicron BA1 fundamentalmente con Delta, lo que vemos es que la mortalidad en comparación con Delta se reduce en todo el mundo entre un 40 y casi un 75%. Es evidente que las nuevas variantes son más transmisibles, pero menos graves. Y esto es importante, ¿no? Entonces, y esta es una diapositiva que me encantó, fue brillante, Roger Paredes, haciéndola, y por eso te pido permiso para comentarla. Nos hemos movido de reducir la circulación del virus en la comunidad, ¿no? Es decir, mascarillas faciales, lavado de manos, distancia social, restricciones, confinamientos, a permitir que circule el virus en la comunidad y protejamos a la población más vulnerable, ¿no? Por tanto, fuera todo esto y demos refuerzos, PrEP y PEP, test and treat con antivirales orales, y luego, si tienen que ingresar, ya nos apañamos mucho mejor ahora que antes, ¿no? Y esto es motivo de debate, gente a favor y gente en contra. Yo diría que aquí hay el 50% a favor, están utilizando mascarilla, y el 50% en contra, no utilizan mascarilla. Por tanto, libre circulación del virus, ¿vale? Es decir, que esto es un tema muy interesante, ¿no? Pero bueno, los ingleses dijeron, y esto es Financial Times, es muy bueno. Pues nosotros pensábamos que la mortalidad era la misma, pero hemos visto que es el 50% superior con respecto a la gripe estacional, ¿no? Por tanto, ¿qué peaje vamos a pagar con la libre circulación del virus? Y esto es lo que se está analizando ahora. Y el peaje, por un lado, circulación del virus es economía, socializar de nuevo, evitar todos los temas neuropsicológicos de 2 años de encerramiento, ¿no? Pero el peaje es que se muere gente y que se puede colapsar la primaria y el sistema sanitario, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, exactamente donde estamos. Pues bien, mi opinión es que aún tenemos que utilizar máscaras faciales y, sobre todo, cuando no podemos mantener la distancia. Es aplicar el sentido común en lugares cerrados como este o en aglomeraciones que, bueno, vas al Camp Nou, 100.000 personas, pues bueno, o si vas a un hit parade
en Canarias no solamente puedes coger el coronavirus, sino el virus del mono, ¿no? O sea que, es decir, ahí se juntaron 80.000 personas, ¿no? Y está hablando de los 50 casos del virus del mono que han generado, pero no sabemos cuántos casos de COVID han habido, ¿no? Pero ahora no parece que eso sea importante. Me gusta esta diapo del New York Times de la gripe del 18, que estos eran vigilantes del servicio de trenes, voluntarios, ¿no? Que no subía nadie al tren si no llevaba mascarilla, ¿no? Entonces yo creo que la mascarilla ha demostrado, son datos del CDC, hasta la mascarilla de tela que protege el 50% del riesgo de infectarte y la FP2 más de un 80%, ¿no? Por tanto, y ya para acabar, pues esto, el virus va evolucionando, es natural, es más transmisible, aparentemente es menos grave, ¿no? Disponemos ya por primera vez de una primera generación de antivirales orales que nos puede permitir tratar a la población de riesgo más susceptible, ¿no? Que los monoclonales tenemos que mirar, ¿no? Es como el tiempo cada día, ¿no? Mirar la base de datos de Stanford a ver si son eficaces o no. Habrá que dar refuerzos, lógicamente, sobre todo a la población más vulnerable, y la cuarta dosis está más que justificada y creo que se está implementando personalmente tarde. Y este cambio de paradigma, ¿no? de la libre circulación del virus, que es la que tenemos ahora, vamos a ver pues, si los datos que tenemos la justifican o no, y puede ser un tema de debate. Dar siempre las gracias a muchas personas que siempre han compartido ideas en esta presentación y dedicar la presentación a todos los trabajadores sanitarios de primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Magnífica revisión. Pero bueno, ayer, en relación a lo que decías ahora mismo, el Ministerio publicaba que en los últimos 7 días han muerto en España por COVID 250 personas y por gripes, no sé la cifra, pero seguro que muy cerca de 0, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de tener este arsenal terapéutico que vamos mejorando, ¿qué piensas? ¿A qué se podría atribuir que aún haya tanta muerte? ¿Sería, por ejemplo, gente no vacunada que además no recibe tratamientos o poblaciones muy vulnerables? Bueno, ¿qué personas ingresan en el hospital? Aquí también está Roger Paredes y puede comentarlo. Nuestra población es gente mayor hablo más de 65 años. Yo creo que la gente muy mayor puede ser que no llegue al hospital o llega al hospital por otras complicaciones con el SARS-CoV-2 entre medio, pero no juega un papel muy importante. Y en la UCI, fundamentalmente, lo que tenemos hay pocos casos, ¿no? Pero la mayor parte de los pacientes que tenemos es gente no vacunada, más que gente vacunada, ¿de acuerdo? Ahora mismo en el clínico tenemos, debe haber unos 30-40 pacientes ingresados, pero en la UCI muy poquitos y es gente no vacunada. No sé, Roger, si quieres comentar la situación en Can Ruti. No, es muy parecida, también lo pregunté hace muy poco porque había estos datos. Una cuestión es cómo se codifica la causa de muerte y siempre, si ha tenido un COVID, siempre escribimos COVID. Hola. Y entonces algunas de estas, tenemos 3 perfiles, el escaso que de vez en cuando que no se ha vacunado, que es el que queda por ahí, el paciente mayor que ingresa por otros motivos y se diagnostica el COVID, y después tienes el inmunodeprimido, que en general va mejor que anteriormente. Eso no quita que algún caso sí que va a ser muy críticos. Todos los que se mueren con un COVID, sea incidental o sea causal de neumonía bilateral, siempre apuntamos COVID-19. Entonces es posible. Es decir, sí que hay una discrepancia entre estos datos y lo que nosotros vemos cada día a día de hoy en nuestro entorno. No sé. Sí, pero claro, puede haber variabilidad según hospital, según comunidad autónoma, etcétera, claro. Etcétera. Sí, ¿no? sí. Porque bueno, se ha llegado a decir que en un sitio determinado, pues bueno, si el paciente tenía COVID, pero finalmente tenía la PCR negativa, ya no lo contaban como tal, ¿no? Ya. O sea que... Bueno, entramos, es una fase de mercadeo, está un poco así. Sí, puede ser. Nosotros siempre en Can Ruti siempre empieza el clinic y nosotros vamos siempre 2 o 3 semanas después. Con lo cual puede ser, no sé. Pero de momento no son los datos que estamos viendo muy pocos ingresos. Pero es muy importante esto que comentas, Joan, que se especifique muy bien, ¿no? Para conocer exactamente la causa de la muerte, si es con COVID o por el COVID, ¿no? Esto es muy relevante. Y luego, claro, decir 200 muertos
diarios es una cifra muy alta, son 6.000 muertos al mes, o sea que es... No, 200 cada semana. Cada semana, son casi 800 muertos al mes. 250 los últimos 7 días, pero la penúltima semana eran 300 y algo, creo que eran. ¿Alguna pregunta sobre tratamientos? Darío, allí. Sí, sí. Muchas gracias, es un gusto siempre escucharte y para alguien del laboratorio que no sabe nada de tratamientos, que hagas esto ameno, es doblemente mérito. Mi comentario va al respecto de las conclusiones de la gravedad o no de las diferentes variantes a medida que van apareciendo, ¿no? Los que somos de laboratorio nos gusta siempre tener condiciones de observación muy controladas, ¿no? In vitro esto se puede resolver fácilmente, ¿no? O con modelos celulares o animales. Pero el inconveniente es que esto no ha dado tiempo a hacerlo así y se observa la gravedad en la población a medida que van apareciendo. En un escenario epidemiológico que, como bien sabes, es enormemente cambiante en cuanto a grado de protección, vacunas, etcétera. ¿Tú crees que realmente se puede sacar esa conclusión de la gravedad diferencial de las diferentes variantes, sabiendo que lo que estamos viendo es resultado de muchas otras variables que pueden estar confundiéndonos respecto a la población general y su protección? No, aquí juegan, yo creo que juegan dos cosas, dos aspectos muy importantes, ¿no? Uno es la vacunación y luego son las variantes. Los datos que tenemos son difíciles a nivel poblacional de analizar, pero por una cosa o por la otra la mortalidad es mucho menor y esto ha caído el ingreso en UCI y el ingreso y la mortalidad no es la que había con las variantes previas, ¿no? Y es probable que la propia evolución del virus y otros virus haga que aumenta la eficiencia de transmisión y reduce la patogenicidad, ¿no? Y luego también tenemos, aunque a nivel poblacional y epidemiológico sea a veces difícil de ajustar por todas las variables, pues hay bastantes también datos preclínicos, ¿no? En modelos animales, al menos con Omicron, que indican que parece que la severidad de la infección y la concentración de virus en el parénquima pulmonar es mucho menor que con variantes previas, ¿no? Y por el contrario, en el tracto respiratorio superior la concentración de virus es mucho más elevada, lo que favorece la transmisibilidad. De hecho, desde un punto de vista virológico, y probablemente tú nos lo puedes explicar, lo podrías explicar mucho mejor que yo, hasta ahora parecía bastante claro que la única forma de entrada, ¿no?, del SARS-CoV-2 a la célula era por la fijación del receptor AC2, ¿no?, a la utilización de esta proteasa transmembrana que cortaba las dos subunidades de la espícula, la S1 y la S2, para que la S2 se fijara y se pusiera la fusión. Omicron también puede entrar por endocitosis, ¿no?, sin necesidad de la acción de esta proteasa transmembrana, lo cual favorece el que haya una replicación y una concentración mucho más alta en el tracto respiratorio superior y la transmisibilidad sea mucho mayor. Que los hospitales, es una diferencia ya en la última ola de Omicron. Si tú comparas sí que ingresaron mucha gente en los hospitales y también en la UCI, pero es que el número de personas infectadas fue 100 veces superior, ¿no? Por tanto, probablemente si tú conoces el denominador, las tasas de incidencia de ingresos son mucho menores. Yo creo que sí que la Omicron y sus variantes son menos patógenas que no las variantes previas. Doctor Jansa. Sí, gracias por la presentación. ¿Qué dirías tú de lo que se ha especulado, que se ha hablado bastante de la competencia entre virus respiratorios y la posible evolución de la pandemia? Porque es verdad que ahora estamos en un escenario de ausencia o de poca presencia de influenza, porque es estacional. Con Omicron y con SARS-2 no sabemos todavía si es estacional, por lo menos no se comporta como un virus estacional, sí se comportan los VRS. ¿Qué dirías tú? O sea, por un lado tenemos la evolución normal de los virus que entran en contacto con el humano, sí, que tiende a adaptarse, pero por otro lado, ¿qué dirías de la competencia entre virus respiratorios? Esta es una pregunta muy buena y puede ser, mira, ya has dado una idea para una próxima, porque esto lo responderemos ahora. Conoceremos esta información ahora que permitimos que todos los virus circulen libremente, porque hasta ahora no teníamos
claramente en la primera epidemia, que comenzó por el hemisferio sur, 0 casos de gripe. O sea, esto parece... Pero claro, al mismo tiempo todo el mundo estaba confinado y con mascarilla. Que eso también, es decir, cuando tienes un paciente con gripe o urgencias, lo primero que haces es poner la mascarilla para que no transmita el virus al resto de personas, ¿no? Entonces, ahora que realmente la distancia social, todas estas medidas de prevención de la adquisición de la infección van a desaparecer, veremos la competencia real entre respiratorio sincitial, influenza y SARS-CoV-2, ¿no? Y hasta ahora yo creo que tenían, digamos, la limitación de que las medidas de prevención de la transmisión de SARS-CoV-2 al mismo tiempo favorecían que estos otros virus no se pusieran a transmitir. Doctor Millet. A José María, muchas gracias y enhorabuena por la presentación, la claridad y la generosidad, ¿no? Sobre todo refiriéndote al Camp Nou como 100.000 personas en estas épocas, ¿eh? Bueno, no les recomendaría que fueran ahora al Camp Nou a ver al Barça. Bueno, no, el comentario, y bueno, sobre todo por sacarnos también los colores con la observación respecto al porcentaje de gente que utiliza mascarilla actualmente en la sala, ¿no? Es también para reflexionar. Pero la pregunta era sobre, a raíz de la falta de coordinación también a nivel entre comunidades o a nivel internacional respecto a las distintas estrategias, lo que está pasando en China, ¿no? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, la estrategia cero COVID a estas alturas de la pandemia y qué repercusiones puede tener lo que está pasando ahora en China a nivel global? Bueno, es que es una pregunta muy difícil de responder cuando no crees en el régimen chino, ¿me entiendes? Entonces, me parece que es exagerado lo que están haciendo encerrando a la gente en casa. Entonces, mi opinión es que hay que tener un poco de sentido común en este sentido y no todo es blanco ni negro, como ellos hacen negro, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo para COVID cero, ¿no? Entonces, pienso que no se puede, digamos, la libertad individual no se puede llegar digamos, a perjudicar de una forma tan extrema como hace el régimen chino en este sentido, ¿no? Tiene que haber una situación de equilibrio. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Hola. Sí, puede ser preguntas cortas, respuestas cortas y acabaremos en 5 minutos. Sí, Toni Soriano, pediatra. Muchas gracias al doctor Miró por la presentación. Intentaré responder ya a la pregunta que lanzó el doctor Jansa. En pediatría, los niños por debajo de 6 años no han llevado mascarilla durante toda la pandemia. Pues esto ahí respondes tú. Y hemos visto cómo hay un cierto componente de interferencia viral. Cuando tuvimos epidemia de VRS fuera de época estacional, por ejemplo, en mayo-junio del 2020, llegando hasta julio de 2021, no había prácticamente casos de COVID. Y esto estamos estudiándolo ahora en un proyecto de la Marató que intentaremos responder e intentar fabricar modelos epidemiológicos de cara a la interferencia de los diferentes virus, simplemente para conocimiento. Gracias. Nada, muchísimas gracias por esta información y a publicarla porque es importante. Carol Valle del Hospital Trueta. Quisiera preguntar qué piensa usted de la situación en la que nos encontramos cuando recibimos consejo del Ministerio y de la Consellería de tratar a unos pacientes en base a unos estudios que se basan en pacientes con comorbilidades diferentes, que no están vacunados y que encima es una variante que no es la que está en circulación ahora. Yo creo, mi impresión, la hemos estado discutiendo en el departamento, nos parece que en otras patologías no se han hecho estas inferencias tan salvajes como para dar recomendaciones tan firmes. No sé, ¿cuál es su opinión? En el sentido de dar... de dar tratamiento a poblaciones que no se parecen en nada a las que han sido estudiadas, ni siquiera vacunadas. Sí. Esto, con respecto a los anticuerpos, digamos, monoclonales neutralizantes, lo que te dicen es que siempre compruebes que realmente el anticuerpo es eficaz para la variante que circula en ese momento, ¿no? Y el tema también de si el paciente ha pasado la infección es seropositivo o tiene muy pocos, digamos, anticuerpos, que esto se mida por el título, no sé. Es importante, se ha avanzado bastante que el título de protección es de 260 baus por mililitro, ¿no? Es el que
para la hepatitis B son 10 unidades por mililitro, pues para los SARS-CoV-2 son 260. Aquellos vacunados que tienen títulos por debajo se podrían beneficiar de esos anticuerpos neutralizantes si la variante que está circulando en ese momento es susceptible al mismo, ¿no? Y los antivirales, la verdad es que funcionan para todas las variantes porque las dianas son distintas. Entonces sabemos que los medicamentos que tenemos, Remde, Nirma y Molnupiravir, en teoría funcionan para BA1, BA2 y probablemente también para las otras. Entonces las decisiones, ¿por qué se toman? Las decisiones se toman pues también por un carácter, por un lado, de priorizar la población más vulnerable y, por otro lado, desde un punto de vista económico, porque son medicamentos que son caros, ¿no? Imagínate que tratáramos a formas leves en gente sana con estos medicamentos, ¿no? Yo creo, no sé qué es lo que cuesta el Remdesivir 3 días, puede costar 600 euros, un poquito más, o Paxlovid, pues, claro, son 600 euros por 10.000 personas el presupuesto. Entonces, yo creo que se toman decisiones, por un lado, en base a la economía, a las posibilidades que hay, y luego se prioriza el grupo de personas más vulnerables, que es cierto, no han sido incluidas en los ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, sabemos, al menos de estos nuevos antivirales, que desde un punto de vista, digamos, de actividad antiviral, demuestran que el virus, pues la carga viral se reduce. Cosa que con el Remdesivir sí que se ha visto en el modelo de primates, ¿no? Cuando se mira el parénquima pulmonar, pero hasta ahora no se había visto una caída en tracto respiratorio del Remdesivir, aunque su eficacia está de fuera de toda duda, porque hasta la OMS en el Solidarity se ha alineado con las recomendaciones, ¿no? Entonces yo creo que las indicaciones tan restrictivas vienen debidas a un tema presupuestario, fundamentalmente. Y que no debemos olvidar que lo más importante, y esto se ha hecho muy bien por parte de nuestras autoridades sanitarias, es la vacunación de todo el mundo y el refuerzo, ¿no? Después de Israel es el país que tiene las tasas más altas en todo el mundo, y esto pues yo creo que hay que quitarse el sombrero, porque todo lo que hacen todos estos medicamentos en la comunidad es evitar el ingreso hospitalario, que es el mismo objetivo que tienen las vacunas. Por tanto, las dianas son gente que no hace anticuerpos a las vacunas o no vacunados, que bueno, que pueden ser bastantes, ¿no? Porque si la tasa de vacunación completa, pues que es 85%, pues hay un 15% que no la tiene. De 50 millones son 3 millones de personas que no están vacunadas, que el volumen puede ser importante y que se pueden beneficiar en este caso de estos antivirales, ¿no? Y para acabar, diría, si fueras a día de hoy médico de atención primaria, ¿qué tratamiento darías con todo lo que has dicho? O en la práctica, ¿sabéis a nivel de Cataluña cuáles de estos fármacos realmente se están dando desde atención primaria? Los que he puesto allí, es decir, el primero que se da es el Nirmatrelvir. Por desgracia, ahora los anticuerpos a Sotrovimab no lo podemos dar porque no tiene eficacia, ¿no? El número y luego como tienes el Remdesivir intravenoso y luego tienes el Molnupiravir, ¿no? Nosotros, en la última reunión que tuvimos del CatSalut, se habían dado 60 Nirmatrelvirs en Cataluña, que es una cifra bastante muy baja, ¿no? Pero probablemente los circuitos funcionan bien y mejorarán, ¿no? Porque en 24 horas hay que darlos los primeros 5 días, ¿no? Tanto Molnu como Nirma, pero tú tienes que tener, el médico de primaria valora pues los criterios de indicación de tratamiento, ve que no tenga ninguna contraindicación con la polifarmacia que puede recibir ese paciente, y si no la tiene lo prescribe. Y luego hay un circuito, ¿no? Que desde el CatSalut a la farmacia de barrio pues autoriza la administración del medicamento en 24 horas, ¿no? Por tanto, este circuito realmente tiene que funcionar de forma correcta. Y luego, si no puedes dar esto, nosotros, ¿qué hacemos en el hospital? En el hospital nosotros tenemos una domiciliaria muy potente. Hay muchos pacientes que consultan urgencias o son pacientes, los pacientes trasplantados y demás, que están diagnosticados de COVID y que el equipo de tratamiento domiciliario les da 3 días en su casa de Remdesivir. Yo creo que llevamos tratados como 200 o 250 pacientes de esta manera, ¿no? Y esto, el doctor David Nicolás es el que coordina este programa. Y con Molnupiravir sí que al menos en el hospital clínico creo que ha habido 1 o 2 tratamientos, no sé, pero bueno, no está autorizado. De hecho, es el único medicamento en stand-by con baricitinib por la EMA, están pendientes de... Pero lo podríamos utilizar
sobre todo si no puedes dar REMDE porque es gente con filtrados bajos o tiene alguna otra contraindicación, o no puedes dar el Paxlovid por interacciones, es decir, trasplantado, no le vas a quitar el tacrolimus, ¿no? Puedes quitarle la simvastatina durante 5 días a una persona con dislipemia. Entonces podrías dar, por una vía especial, puedes solicitar el molnupiravir y funciona en 24 horas, te lo autorizarían. Yo creo que funciona bastante bien. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias. Regresamos en 1 hora y recuerden que la 7ª onda epidémica continúa, entre oculta y ocultada, diría yo. Y a propósito de esto, ha habido 2 asistentes que por dar positivo no han podido venir. Y algunos pues estarán pocas horas porque tienen que cubrir bajas en el hospital, etcétera. Como es mi Gracias. caso, fijaros, es que ha sido así, ¿no? Hace 2 semanas yo casi querría coger el COVID leve, ¿no? Y quedarme en casa una semana escribiendo papers. Pero no, la gente que trabaja conmigo está en casa por COVID y claro, yo tengo que ver los pacientes, entonces no sé qué es mejor, si llevarla o no llevarla, ¿eh?